Ella tenía 800 en su cuenta bancaria. Su madre se estaba desvaneciendo en un hogar de cuidado que ella apenas podía pagar. La matrícula de su escuela de enfermería tenía 9 días de retraso. Y entonces ella hizo algo que le costaría todo. Ella dijo no al hijo de un multimillonario. La mayoría de las personas habrían mirado hacia otro lado. La mayoría de las personas habrían permanecido en silencio. La mayoría de las personas habrían elegido la supervivencia sobre lo que era correcto. Pero Sarah Mitchell no era la mayoría de las personas. ¿Y qué pasó después? Un helicóptero aterrizó. Una puerta se abrió. Y toda su vida cambió de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Esta es la verdadera historia de una camarera que perdió todo en un momento y ganó algo mucho más valioso. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el coraje, la integridad y lo que sucede cuando defiendes lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero te dice que te sientes. Esta es la historia de Sarah, y te prometo que al final nunca la olvidarás. Bienvenido a Voz de la Abuela. Mientras estés aquí, por favor pulsa el botón de suscribirse y comenta tu opinión sobre la historia y desde dónde estás viendo. Déjame contarte sobre Sarah Mitchell. Ella tenía 23 años viviendo en Chicago y cada día sentía como si estuviera cargando el mundo sobre sus hombros. ¿Conoces esa sensación cuando solo estás tratando de mantener la cabeza fuera del agua, cuando cada dólar importa, cada turno cuenta y un error podría hacer que todo se derrumbara? Esa era la vida de Sarah. Ella trabajaba en un lugar llamado Betty's Diner en el lado sur. No era elegante, los suelos estaban siempre un poco pegajosos. El café estaba quemado más a menudo que no, y el olor a comida frita se aferraba a tu ropa mucho después de que terminara tu turno. Pero era un trabajo honesto, y para Sarah lo era todo. Verás, Sarah no solo trabajaba para pagar sus propias facturas. Ella estaba en su segundo año de escuela de enfermería en la Universidad Estatal de Chicago, estudiando por la noche, soñando con convertirse en enfermera registrada algún día. Ella quería trabajar en cuidados paliativos para ayudar a las familias a navegar los momentos más difíciles de sus vidas con dignidad y compasión. Pero más importante aún, ella estaba cuidando a su mamá, Dorothy, su hermosa, divertida, aguda como un ataque mamá, que estaba desapareciendo lentamente en la niebla de la enfermedad de Alzheimer. Cada cheque de pago que Sarah ganaba se dividía antes de que ella lo cobrara. $300 para Riverside Care Home, donde vivía su mamá. $200 para la matrícula. Lo que quedaba iba para el alquiler, la comida y los libros de texto. Nunca había nada extra, nunca una noche de cine, nunca zapatos nuevos, nunca un momento para respirar sin contar centavos. Pero Sarah nunca se quejó. Ella visitaba a su mamá cada domingo, trayendo la loción de lavanda que Dorothy amaba, aunque la mayoría de los días su mamá no recordaba quién era ella. En los días buenos, su mamá sonreía y decía, «Mi Sarah, mi chica inteligente». En los días malos, miraba a Sarah como a una extraña. Ambos tipos de días rompían el corazón de Sarah. En el restaurante, Sarah se había convertido en parte de una pequeña familia. Estaba Tommy, un estudiante de teatro flaco que citaba a Shakespeare mientras limpiaba las mesas. Estaba el viejo señor Peterson, que venía todas las mañanas por tostadas, quemadas y café negro. Estaban las enfermeras del hospital del condado que siempre pedían batidos después de sus turnos de noche. Y luego estaba la chica nueva, Rose. Ella tenía solo 17 años, recién salida de la escuela secundaria, con ojos grandes y nerviosos y manos que temblaban cuando llevaba los menús. Era su primer trabajo de verdad, y estaba aterrorizada de cometer errores. «No te preocupes tanto», le dijo Sarah una noche, apretándole el hombro.
Solo sé educada, sonríe y recuerda, nadie aquí es mejor que tú. Todos somos solo personas tratando de salir adelante. Rose la miró con tanta gratitud que le dolió el corazón a Sarah. Ella recordó haber estado así de asustada una vez, antes de que la vida le enseñara a ser dura. Su gerente, el señor Walsh, era una historia diferente. Él era el tipo de hombre que haría cualquier cosa para evitar conflictos. Si un cliente se quejaba, les daba comida gratis. Si alguien era grosero, él se disculpaba incluso cuando no era su culpa. A él le importaba más mantener su trabajo que proteger a su personal, y todos lo sabían. El restaurante tenía un cliente particularmente valioso, Wellington Industries. Eran una enorme empresa de envío y logística que pedía catering para sus eventos corporativos. Esa cuenta pagaba las facturas de Betty's Diner, y el señor Walsh la trataba como si estuviera hecha de oro. El dueño de Wellington Industries era un hombre llamado Victor Ashford. Él era uno de esos nombres que oías en las noticias: filántropo, titán de los negocios, uno de los hombres más ricos de Illinois. Su compañía construía almacenes, gestionaba rutas de envío, poseía la mitad de la carga que se movía por Chicago. Sarah nunca lo había conocido. ¿Por qué lo haría? Ella era solo una camarera sirviendo pastel de carne y café, pero ella había conocido a su hijo. Jackson Ashford venía al restaurante cada pocas semanas, normalmente tarde por la noche, normalmente borracho, siempre con su manada de amigos. Él vestía ropa que costaba más que el alquiler de Sarah. Él conducía un coche que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. Y él trataba a todos a su alrededor como si fueran suciedad en sus zapatos caros. Cada vez que Jackson entraba, la energía en el restaurante cambiaba. Las conversaciones se volvían más silenciosas. Tommy de repente se interesó mucho en limpiar los saleros. El señor Walsh merodeaba cerca, sudando y sonriendo, ofreciendo aperitivos gratis, bebidas gratis, lo que fuera necesario para mantener a Jackson feliz. Sarah lo odiaba. Ella odiaba la forma en que Jackson chasqueaba los dedos al personal. Ella odiaba la forma en que él devolvía comida perfectamente buena solo porque podía. Ella odiaba la forma en que él miraba a las camareras como si fueran parte del menú. Pero Sarah mantuvo la cabeza baja. Ella tenía que hacerlo. Ella no podía permitirse perder este trabajo. No con el cuidado de su mamá dependiendo de ella. No con la matrícula venciendo la próxima semana. No cuando estaba tan cerca de terminar la escuela y realmente construir una vida mejor. Así que cuando Jackson entró, Sarah apretó los dientes, puso su sonrisa profesional e hizo su trabajo. Ella se dijo a sí misma que era temporal. Solo termina la escuela. Solo mantén a mamá segura. Solo sobrevive. Pero a veces la supervivencia requiere que tragues tu dignidad. Y Sarah se estaba cansando de tragar. Esta noche de martes en particular comenzó como cualquier otra. El restaurante estaba medio lleno. El señor Peterson estaba terminando su cena. Las enfermeras se reían de sus batidos. Tommy estaba en la parte de atrás lavando platos. Rose estaba de pie junto a la puerta, nerviosamente enderezando los menús por la 100th vez. Entonces la puerta se abrió de golpe. Jackson Ashford entró con sus dos amigos, ruidoso y desagradable, apestando a alcohol y derecho. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Rose se quedó paralizada, sus ojos abiertos por el pánico. Sarah observaba desde detrás del mostrador, su mano apretándose alrededor de la cafetera que sostenía. Ella no lo sabía aún, pero en los próximos minutos todo estaba a punto de cambiar. A veces la vida te pone en una encrucijada. A veces tienes que elegir entre lo que es seguro y lo que es correcto, y a veces esa elección lo cambia todo.
Jackson Ashford no entró en el restaurante de Betty. Él lo invadió. Su voz cortó las conversaciones tranquilas como un cuchillo. Una mesa ahora y asegúrate de que esté limpia. No quiero coger pobreza de los muebles. Sus amigos rieron como si fuera lo más divertido que habían oído nunca. Rose se quedó allí paralizada, agarrando los menús contra su pecho como un escudo. Su cara se había puesto pálida y Sarah podía ver sus manos temblar desde el otro lado de la sala. «Vaya, sí, señor, por aquí», susurró Rose, su voz apenas audible. Sarah sintió que algo se retorcía en su estómago. Ella sabía que debería mirar hacia otro lado, ocuparse de sus propios asuntos, terminar su turno. Ella tenía facturas que pagar, una madre que cuidar, un futuro que proteger, pero no podía dejar de mirar. Jackson y sus amigos se instalaron en un reservado e inmediatamente la queja comenzó. El agua sabía como si viniera de un inodoro. El menú era deprimente. Todo el lugar era un vertedero. El señor Walsh apareció al instante, frotándose las manos, su cara cubierta de sudor nervioso. «Señor Ashford, qué maravilloso verle. ¿Puedo traerles a ustedes algo de la casa? Quizás nuestro especial de chuletón». Jackson lo despidió con un gesto como si estuviera espantando una mosca. «Solo tráeme lo que sea y asegúrate de no estropearlo». Sarah trató de concentrarse en sus propias mesas. Ella le trajo al señor Peterson su cuenta. Ella rellenó el café para las enfermeras. Ella rió de los terribles chistes de Shakespeare de Tommy, pero su atención seguía volviendo a ese reservado. Jackson se estaba volviendo más ruidoso. Él devolvió su bistec 2 veces, afirmando que estaba demasiado cocido y luego demasiado crudo. Aunque Sarah sabía que la cocina lo había hecho perfectamente ambas veces, él hacía chistes groseros sobre el restaurante, sobre el barrio, sobre la gente que trabajaba allí. El señor Walsh seguía disculpándose, seguía ofreciendo cosas gratis, seguía haciendo reverencias y servilismos como si Jackson fuera de la realeza. Sarah se sintió enferma al verlo. Entonces Rose tuvo que llevar a la mesa de Jackson su pedido de postre. Sarah vio el momento en que las cosas cambiaron. Rose se acercó nerviosamente, cuidadosamente, dejando 3 porciones de tarta de manzana. Jackson la miró y su expresión cambió a algo que hizo que la sangre de Sarah se helara. Era la mirada de un depredador detectando una presa. «Vaya, vaya». Jackson arrastró las palabras, su voz goteando falso encanto. «¿No eres dulce? ¿Cuál es tu nombre, cariño?» La voz de Rose salió en un chillido. «Rose, señor. Rose, bonito nombre para una chica bonita». Jackson se reclinó, mirándola de arriba abajo de una manera que hizo que las manos de Sarah se apretaran en puños. «Me has estado mirando toda la noche. Lo entiendo. Chicas como tú siempre se fijan en chicos como yo». La cara de Rose se puso de un rojo brillante. «No, señor, no lo estaba. Solo me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba». «Oh, no tengo todo lo que necesito». Jackson sacó su teléfono, deslizándolo por la mesa hacia ella. «Pon tu número ahí. Tomaremos unas copas en algún momento. Te mostraré cómo vive la otra mitad». Rose se quedó allí paralizada. Sus ojos se movían por el restaurante, buscando ayuda, a cualquiera que la salvara de este momento. El señor Walsh de repente estaba muy ocupado limpiando un mostrador al otro lado de la sala, de espaldas. Tommy había desaparecido en la cocina. «Vamos, no seas tímida», insistió Jackson, su voz endureciéndose. «Solo escríbelo. No es tan complicado». Yo no puedo, señor. Va contra las reglas». La sonrisa de Jackson desapareció. «Reglas, cariño. Mi familia prácticamente es dueña de este barrio. Yo no sigo reglas.
Yo las hago. Su mano se disparó y agarró la muñeca de Rose. No fue suave. Sus dedos se clavaron en su brazo, tirando de ella más cerca de la mesa. Rose soltó un pequeño jadeo de dolor y miedo. Por favor, me estás haciendo daño. Fue entonces cuando Sarah se movió. Ella no pensó. Pensar la habría detenido. Pensar le habría recordado la factura de la matrícula, el hogar de cuidado de su madre, todo lo que tenía que perder. Pero algunas cosas son más importantes que pensar. Sarah cruzó el restaurante en 5 largos pasos. Ella llegó a la mesa de Jackson y su voz salió fría y clara, cortando la tensión como una cuchilla. «¡Suéltala!». La cabeza de Jackson se giró bruscamente. Él miró a Sarah como si fuera un insecto que acababa de hablar. «Disculpe», dije. «Suéltala». El corazón de Sarah latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, pero su voz no tembló. «Ahora mismo». Por un momento Jackson solo la miró con incredulidad. Luego él rió, un sonido corto y ladrador. «¿Quién diablos eres?». «Soy la persona que te dice que lo que estás haciendo es agresión». Sarah se interpuso entre Jackson y Rose, poniéndose en la línea de fuego. «Estás acosando a mi compañera de trabajo. Tú le pusiste las manos encima sin permiso. Eso es ilegal. Te estoy pidiendo que veas». Todo el restaurante había quedado en silencio. Todas las cabezas se habían girado para mirar. Uno de los amigos de Jackson resopló. «¿Ella acaba de amenazarnos? Creo que la camarera está tratando de jugar a ser abogada». El otro se burló, pero Jackson ya no reía. Su cara se había oscurecido de ira. Lentamente, él soltó la muñeca de Rose y se puso de pie, usando su altura para intentar intimidar a Sarah. «¿Tienes alguna idea de quién soy?». «Sí», dijo Sarah en voz baja. «Tú eres Jackson Ashford. Tu padre es dueño de Wellington Industries. Eso no te da el derecho de ponerle las manos encima a nadie». La mandíbula de Jackson se apretó. «Acabas de cometer el mayor error de tu patética vida». «Quizás», respondió Sarah, su voz firme aunque por dentro estaba gritando. «Pero fue mi error el de hacer». Ella se volvió hacia el señor Walsh, que estaba de pie cerca, pareciendo que podría desmayarse. «Llama a la policía si él no se va voluntariamente». «Sarah, no». El señor Walsh comenzó. «Llámalos», Sarah repitió firmemente. Jackson la miró fijamente por un largo y terrible momento. Luego él sonrió, una sonrisa fría y cruel que prometía venganza. «Estás acabada», él dijo suavemente. «Tú, este vertedero, todos los que trabajan aquí, acabados». Él tiró varios cientos de billetes sobre la mesa y salió furioso, sus amigos apresurándose tras él. La puerta se cerró de golpe. La campana encima de ella tintineó frenéticamente. Sarah se quedó allí. Todo su cuerpo temblaba ahora que la adrenalina se desvanecía. Entonces la voz del señor Walsh rompió el silencio. «Estás despedida». Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. «Estás despedida. Coge tus cosas y vete». La cara del señor Walsh estaba roja brillante. Sus manos temblaban de rabia y miedo. «¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? La familia Ashford es nuestro cliente más grande. Nos destruirán. Me destruirán a mí». Sarah sintió el suelo inclinarse bajo sus pies. Él agredió a Rose. «Yo no podía simplemente...». «No me importa», Walsh gritó, saliva volando de sus labios. «Tú no tienes derecho a tomar esas decisiones. No en mi restaurante. Tú me acabas de costar todo». Detrás de ella, Sarah podía oír a Rose llorar suavemente. Tommy había salido de la cocina, su cara pálida por el shock. Las enfermeras en el mostrador estaban mirando fijamente. El señor Peterson movía la cabeza tristemente. «Pero, señor Walsh,
Sarah lo intentó una vez más. Sal. Sarah cogió su chaqueta del gancho junto a la cocina. Sus manos temblaban tan fuertemente que apenas podía abotonarla. Mientras caminaba hacia la puerta, pasó junto a Rose, quien se limpiaba las lágrimas de los ojos. «Lo siento mucho», susurró Rose. «Siento mucho que te despidieran por mi culpa». Sarah se detuvo y tomó la mano de la joven. «No te disculpes nunca por esto. Lo que pasó esta noche no fue tu culpa. Fue suya. Recuerda eso». Luego ella empujó la puerta y salió a la fría noche de Chicago. La caminata a casa fue un borrón. Sarah se movía en piloto automático por las calles familiares, su mente dando vueltas en círculos. Despedida. Ella había sido despedida. La única cosa que ella había estado tratando tan desesperadamente de evitar había sucedido de todos modos. Su edificio de apartamentos se veía más cutre de lo habitual bajo las duras luces de la calle. Ella subió los 3 tramos de escaleras a su pequeño estudio, entró y se sentó en su sofá de segunda mano en la oscuridad. Luego ella abrió su aplicación bancaria. El número que la miraba de vuelta era devastador. Después de pagar las facturas del mes pasado, ella tenía exactamente $847 en su cuenta. Eso era todo. Eso era todo lo que se interponía entre ella y el desastre completo. El hogar de cuidado de su mamá costaba $2,200 al mes. Su pago de matrícula de $3,800 vencía en 9 días. Su alquiler era de $950 venciendo en 3 semanas. Sarah hizo los cálculos en su cabeza. Incluso si encontrara otro trabajo mañana, lo cual no haría, ella no podría ganar lo suficiente a tiempo. Ella iba a perder todo. Su madre tendría que dejar Riverside. La trasladarían a una instalación estatal, uno de esos lugares horribles que Sarah había visitado cuando empezó a buscar cuidado. Lugares donde los pacientes se sentaban en pasillos todo el día, donde el personal estaba sobrecargado y mal pagado, donde su madre sería solo otra anciana confundida, desvaneciéndose lentamente. Y el sueño de Sarah de la escuela de enfermería, de convertirse en enfermera registrada, de realmente ayudar a la gente durante sus momentos más vulnerables, desaparecido. Por primera vez en años, Sarah se llevó la cara a las manos y lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y temblorosos que venían de algún lugar profundo en su pecho. Todo el miedo, todo el agotamiento, toda la presión que había estado conteniendo durante tanto tiempo se derramó. Ella había hecho lo correcto. Ella sabía que había hecho lo correcto, pero lo correcto iba a destruir su vida de todos modos. Los siguientes 2 días fueron agonía. Sarah se obligó a solicitar trabajos. Ella actualizó su currículum, rellenó solicitudes en línea, llamó a cada restaurante y cafetería de la ciudad, pero las respuestas eran todas las mismas. Le haremos saber, no estamos contratando ahora mismo. ¿Puedes proporcionar referencias? Referencias. Ese fue el asesino. El señor Walsh no le iba a dar una buena referencia. Y en una ciudad como Chicago, la palabra viajaba rápido. ¿Quién contrataría a alguien que había sido despedido por confrontar a un cliente? Especialmente un cliente tan poderoso como Jackson Ashford. Al tercer día, Sarah recibió un correo electrónico de su escuela de enfermería. Línea de asunto. Cuenta urgente vencida. Ella no pudo obligarse a abrirlo. Esa tarde, ella estaba sentada en su apartamento, mirando a la nada cuando oyó pasos en el pasillo. Entonces algo se deslizó bajo su puerta. Era un sobre grueso de color crema. Papel caro. Sin sello, lo que significaba que había sido entregado a mano. El estómago de Sarah se apretó. Esto era la demanda. Jackson Ashford iba a demandarla por difamación o acoso,
o por lo que sea que la gente rica demandaba a la gente pobre cuando se avergonzaban. Con manos temblorosas, ella abrió el sobre. El membrete estaba grabado con un elegante logotipo, Wellington Industries, pero no era de un abogado. Señora Mitchell, fui informado del incidente que ocurrió en Betty's Diner en la tarde del martes 14 de noviembre. También fui informado de su posterior despido. Mi asistente ejecutiva, Catherine Porter, visitará el restaurante mañana a las 2 p.m. A ella le gustaría hablar con usted en persona. Su asistencia es respetuosamente solicitada. Atentamente, Victor Ashford. Sarah lo leyó 3 veces. Victor Ashford, no Jackson, el padre, el multimillonario mismo. Esto era peor que una demanda. Esto era personal. Su primer instinto fue correr, empacar una maleta, dejar Chicago, empezar de nuevo en otro lugar donde el nombre Ashford no significara nada. Pero ¿a dónde iría ella? ¿Qué hay de su madre? ¿Qué hay de su futuro? Y entonces otro pensamiento le vino, más silencioso pero más fuerte. Ella ya había perdido todo. ¿Qué más podrían quitarle? Ella había defendido lo que era correcto una vez. Ella podía hacerlo de nuevo. Esa noche, Sarah planchó su único conjunto de entrevista, una simple falda negra y blusa blanca que compró en una tienda de segunda mano hace 2 años. Ella lustró sus zapatos gastados. Ella trató de dormir, pero pasó la mayor parte de la noche mirando el techo, preguntándose qué quería Victor Ashford de ella, preguntándose si mañana sería el día en que su vida terminara por completo, o si de alguna manera imposible podría ser el día en que todo cambiara. La tarde siguiente, Sarah se paró al otro lado de la calle del restaurante de Betty exactamente a la 1:55 p.m. Su boca estaba seca. Sus palmas estaban sudando. Cada instinto le decía que se diera la vuelta y corriera, pero sus pies la llevaron hacia adelante de todos modos. A las 2:00 en punto, un elegante coche negro se detuvo en la acera. No era llamativo, ni pintura brillante, ni motor ruidoso, pero todo en él gritaba dinero. El tipo de riqueza tranquila y discreta que no necesitaba presumir. Una mujer salió. Ella tenía unos 50 años, vestida con un elegante traje azul marino, con el pelo gris recogido en un moño perfecto. Sus movimientos eran eficientes, profesionales. Esta era Catherine Porter. Sarah la vio entrar al restaurante. Luego, tomando una respiración profunda, que sintió que podría ser la última, Sarah cruzó la calle y la siguió. Dentro, el señor Walsh prácticamente se inclinaba ante Catherine Porter. Su cara estaba cubierta de sudor, su voz temblaba mientras le ofrecía café, tarta, lo que ella quisiera. Los ojos de Catherine recorrieron el restaurante con una mirada fría y evaluadora. Luego ella vio a Sarah de pie junto a la puerta. Mitchell, ella dijo. No fue una pregunta. Gracias por venir. El señor Ashford desea reunirse con usted. Un coche está esperando afuera. La voz de Sarah salió más pequeña de lo que ella quería. ¿Reunirse conmigo? ¿Dónde? El señor Ashford prefiere discutir los asuntos en persona. El tono de Catherine fue educado pero firme. Puedo asegurarle que no está en ningún problema legal. Esto es simplemente una conversación. El señor Walsh parecía confundido y aterrorizado. Él claramente había esperado abogados y demandas, no una invitación personal. Sarah pensó en negarse, en exigir respuestas primero. Pero ¿cuál era el punto? Ella no tenía nada que perder. Ok, ella dijo en voz baja, iré. El coche era aún más lujoso por dentro de lo que parecía por fuera. Asientos de cuero suave, ni una mota de polvo en ninguna parte. Olía a colonia cara y a posibilidad. Pero no condujeron al centro de Chicago
donde estaban todas las torres de oficinas. En cambio, se dirigieron hacia el distrito industrial cerca del lago. Se detuvieron en un aeródromo privado, uno que Sarah ni siquiera sabía que existía, y allí, sentado en la pista, había un helicóptero. El corazón de Sarah se detuvo. Un helicóptero. Él había enviado un helicóptero por ella. Por aquí, señorita Mitchell, dijo Catherine con calma, como si esto fuera completamente normal. Sarah subió a bordo con piernas temblorosas. El interior era hermoso, cuero crema, pulido con adornos, el logotipo de Wellington Industries grabado en una pequeña placa. Mientras los rotores comenzaron a girar, el ruido era ensordecedor, un golpeteo profundo que vibraba a través de todo su cuerpo. Entonces ellos despegaron y Chicago se alejó debajo de ellos. Sarah observó su ciudad encogerse en una versión en miniatura de sí misma. Las calles donde ella había luchado, los edificios donde ella había soñado, todo se veía diferente desde aquí arriba, más pequeño, más manejable. Ellos volaron sobre el lago, el agua brillando bajo el sol de la tarde, y aterrizaron en el tejado de un moderno edificio de cristal con vistas al paseo marítimo. No era el edificio más alto de Chicago, pero era claramente exclusivo. Mientras el helicóptero se apagaba, una puerta se abrió, y Victor Ashford salió. Él no era lo que Sarah esperaba. Él no llevaba un traje de 3 piezas ni goteaba joyas. Él estaba en sus 60 y tantos, vestido con pantalones sencillos y un suéter con pelo gris y una cara profundamente arrugada. Él parecía cansado, pero sus ojos eran agudos, inteligentes, y ellos estudiaron a Sarah con una intensidad que la hizo sentir como si él pudiera ver a través de ella. Señorita Mitchell, él dijo, su voz un barítono bajo y rasposo. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Él señaló una silla junto a una ventana de suelo a ver el techo. La vista era impresionante. Toda la ciudad se extendía como una promesa. Sarah se sentó. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Víctor vertió 2 vasos de agua de una jarra de cristal y le entregó uno a ella. Luego él se sentó frente a ella. He visto las imágenes de seguridad del restaurante. Él comenzó yendo directo al grano. Cada segundo de lo que pasó. También he hecho que mi equipo investigue tus antecedentes. La sangre de Sarah se heló. Una verificación de antecedentes. Sé que eres un estudiante de enfermería de 2º año en la Universidad Estatal de Chicago. Victor continuó. Sé que tienes un GPA de 3.9. Sé que tu madre, Dorothy, está en Riverside Care Home. Sé lo que cuesta su cuidado y sé que a partir de ayer tenías una factura de matrícula vencida y menos de $1,000 en tu cuenta bancaria. Sarah se sintió expuesta desnuda. Él sabía todo, cada lucha, cada fracaso, cada momento desesperado. ¿Qué quieres de mí? Ella susurró. Víctor estuvo en silencio por un momento. Cuando él habló, su voz era pesada con algo que sonaba a arrepentimiento. Mi hijo es una decepción para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Le di a Jackson todas las ventajas, las mejores escuelas, recursos ilimitados, mi nombre y mi riqueza. Esperaba criar a un hombre de carácter. Él hizo una pausa. En cambio, crié a un hombre que cree que puede hacer lo que quiera por quien es su padre. Él se giró para mirar a Sarah directamente. Entonces apareciste tú, una camarera trabajando por el salario mínimo con todo que perder, toda tu vida colgando de un hilo, y estuviste dispuesta a cortar ese hilo tú misma en lugar de quedarte de brazos cruzados y ver a mi hijo lastimar a alguien. Sarah no sabía qué decir. He pasado toda mi vida rodeado de gente que me dice que sí, Víctor continuó.
Gente que me adula, que quiere algo de mí, que nunca soñaría con enfrentarme a mí o a mi familia. Son débiles, son predecibles. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Tú no lo eres. Sarah encontró su voz. Yo solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, pero nadie más lo hizo, Víctor dijo en voz baja. Todos los demás en ese restaurante miraron hacia otro lado, tu gerente, tus compañeros de trabajo, cada cliente. Todos eligieron su propia comodidad sobre hacer lo correcto. Él se levantó y caminó hacia la ventana con las manos entrelazadas a su espalda. Ya me he ocupado de Jackson. Él ha sido eliminado de mi compañía. Su fondo fiduciario está congelado. Él estará trabajando en un puesto de nivel de entrada en una de nuestras instalaciones de almacén en Montana, ganando un salario por hora como todos los demás. Es hora de que aprenda cómo es el mundo real. Los ojos de Sarah se abrieron. Él había castigado a su propio hijo. Víctor se volvió hacia ella, pero eso no resuelve el problema de ti. Tú hiciste lo correcto y fuiste castigada por ello. Eso es inaceptable para mí. Él caminó de vuelta a su silla y se sentó. Así que, aquí está lo que te estoy ofreciendo. Victor Ashford miró a Sarah con esos ojos agudos e inteligentes, y cuando él habló, cada palabra se sintió como si llevara el peso de una promesa. Primero él dijo, he comprado el restaurante de Betty a partir de esta mañana. La mandíbula de Sarah se cayó. ¿Tú compraste el restaurante? Fue una transacción simple. El dueño anterior estaba ansioso por vender. Victor agitó su mano como si comprar un negocio fuera tan casual como comprar comestibles. He terminado el empleo del señor Walsh. Su comportamiento fue inaceptable, protegiendo a un cliente sobre una empleada que estaba siendo agredida. Sarah no podía hablar. Apenas podía respirar. Te estoy ofreciendo tu trabajo de vuelta, Víctor continuó. No como camarera, sino como gerente general del establecimiento. Tu salario será de $75,000 al año. Puedes contratar a tu propio personal, establecer tus propias políticas, dirigirlo como mejor te parezca. $75,000. Todo el cuerpo de Sarah se entumeció. Eso era más dinero del que ella jamás había imaginado ganar. Resolvería todo. El cuidado de su madre, su matrícula, su alquiler, todo. Pero Víctor no había terminado. Esa es la pequeña parte de mi oferta, él dijo, sus ojos nunca apartándose de los de ella. La parte más importante es esta. Wellington Industries pagará tu matrícula restante de la escuela de enfermería en su totalidad. También asumiremos la responsabilidad completa del cuidado médico de tu madre en cualquier instalación que elijas. Si la quieres en Riverside, ella se queda en Riverside. Si la quieres en algún lugar mejor, lo arreglaremos. Lágrimas brotaron a los ojos de Sarah. Ella trató de parpadear para alejarlas, pero vinieron de todos modos, calientes y abrumadoras. ¿Por qué? Ella ahogó. ¿Por qué harías esto por mí? Víctor se reclinó en su silla. Porque soy un hombre de negocios, Jordan Mitchell, y reconozco un activo valioso cuando veo uno. Las personas con tu tipo de integridad son extremadamente raras. No se pueden comprar, pero se puede invertir en ellas. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Hay una parte más en esta oferta. Cuando te gradúes de la escuela de enfermería, me gustaría ofrecerte un puesto supervisando programas de salud y bienestar para empleados en todas las instalaciones de Wellington Industries. Desarrollarás protocolos de cuidado, gestionarás nuestras clínicas de salud ocupacional, asegurarás que nuestros trabajadores de almacén y logística reciban la atención médica y el apoyo que necesitan. No será fácil. Serás responsable del bienestar de cientos de empleados.
Esperaré el mismo coraje y compasión que mostraste en ese restaurante cada día. Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Su mente estaba dando vueltas. Esto no podía ser real. Cosas como esta no le pasaban a gente como ella. No entiendo, ella dijo. Usted ni siquiera me conoce. Sé suficiente, Víctor respondió. Sé que cuando todos los demás en esa sala eligieron la comodidad, tú elegiste el coraje. Sé que cuando tenías todo que perder, lo perdiste de todos modos porque era lo correcto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Él se levantó y extendió su mano. No le estoy ofreciendo caridad, señora Mitchell. Le estoy ofreciendo una oportunidad, una inversión en su potencial. La elección es suya. Sara miró su mano extendida. Esto era real. Esto estaba realmente sucediendo. Ella pensó en su madre, en la posibilidad de conseguirle el mejor cuidado disponible. Ella pensó en terminar la escuela de enfermería sin el terror constante de cómo lo pagaría. Ella pensó en convertirse en la enfermera que siempre había soñado ser, ayudando a la gente en sus momentos más difíciles con compasión y dignidad. Ella pensó en Rose llorando en el restaurante y se dio cuenta de que defenderla había valido la pena después de todo. Sara se levantó y tomó la mano de Victor Ashford. Acepto los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño. La madre de Sara fue trasladada a Lakeside Manor, una hermosa instalación con jardines y musicoterapia y personal que realmente se preocupaba. La primera vez que Sara visitó, ella encontró a su madre sentada en una habitación soleada, mirando al lago, y Dorothy se giró hacia ella con ojos claros y brillantes. Sara, cariño, ella dijo, ¿qué lugar tan hermoso es este? Sara rompió a llorar y abrazó a su madre con fuerza, sintiendo un peso levantarse de sus hombros que ella había estado cargando durante años. En el restaurante de Betty, Sara hizo cambios. Ella renovó el espacio, compró equipo nuevo y, lo más importante, aumentó los salarios de todos. Ella ascendió a Tommy a asistente de gerente. Ella trajo de vuelta a Rose, no como anfitriona, sino como supervisora en entrenamiento, y vio a la chica tímida florecer en una mujer joven y segura. Sara terminó su último año de escuela de enfermería con honores, graduándose en el 10% superior de su clase. El día de la graduación, Tommy y Rose estaban en la audiencia animando junto con Catherine Porter, representando a Wellington Industries. Su primer día en Wellington Industries fue aterrador y estimulante todo a la vez. Ella vistió sus nuevos y nítidos uniformes de enfermería con el logotipo de Wellington, recorrió la clínica principal de salud ocupacional de la compañía y se reunió con el equipo que lideraría. El trabajo era significativo. Ella desarrolló protocolos de seguridad, realizó exámenes de salud para trabajadores de almacén, creó programas de bienestar que realmente ayudaron a la gente. Victor Ashford esperaba excelencia y Sara se la dio a él. Pero más que eso, ella dio compasión, algo que no podía medirse en hojas de cálculo, pero que cambiaba vidas cada día. 6 meses después de su nuevo trabajo, Sara estaba caminando por una de las instalaciones del almacén, revisando la estación de primeros auxilios recién instalada cuando lo vio. Jackson Ashford estaba allí vistiendo un uniforme de almacén, mirando el tablón de anuncios de trabajo para turnos disponibles. Él había perdido peso. Su costoso corte de pelo había crecido. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo más silencioso. Quizás humildad, quizás solo agotamiento. Sus ojos se encontraron al otro lado del suelo del almacén. Sara lo vio prepararse, esperando que ella se regodeara o se burlara de él.
pero ella no sintió nada más que una tranquila sensación de cierre. Ella asintió cortésmente como lo harías con cualquier colega, y volvió a su café. Cuando ella miró hacia atrás, él se había ido. Sarah se paró junto a la ventana de la clínica de salud esa tarde, mirando a Chicago. La ciudad que casi la había roto ahora se extendía ante ella como una promesa cumplida. Ella pensó en esa noche de martes en el restaurante, en la elección que había hecho, en lo aterrador que había sido levantarse cuando levantarse significaba perderlo todo. Pero ella había aprendido algo importante. A veces perderlo todo es la única manera de ganar lo que realmente importa. La integridad no es gratis. Hacer lo correcto a menudo te cuesta muy caro, pero también es lo único que no se te puede quitar. Sarah cogió su teléfono y llamó a Riverside Manor. No, Lakeside Manor ahora. Hola, ella dijo cuando la enfermera respondió. ¿Puede decirle a mi mamá que estaré allí para la cena del domingo? Dígale que le traigo su loción de lavanda favorita. Por supuesto, señora Mitchell. Ella estará tan feliz. Sarah colgó y sonrió. Por primera vez en años, ella sintió algo que casi había olvidado. Paz. Ella había hecho lo correcto, y de alguna manera milagrosa, el mundo la había recompensado por ello. No porque el mundo sea siempre justo, no porque las cosas buenas siempre le pasen a la gente buena, sino porque una persona vio su coraje y decidió invertir en él. Porque a veces cuando defiendes lo que es correcto, alguien está mirando, alguien que importa, y eso más que cualquier otra cosa hizo toda la diferencia. El fin. Recuerda, tu carácter no se define por tus circunstancias, se define por las elecciones que haces dentro de ellas. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Sarah? ¿Habrías tenido el coraje de levantarte, incluso sabiendo que te costaría todo? Esa es la pregunta que todos tenemos que responder por nosotros mismos.